Entonces vamos a comenzar a transmitir ahora nuestra live, que trata de potencia óptica en redes FTTX, mitos y desafíos. Ok, entonces vamos a dar inicio. Ok. Hay mucha gente que simplemente no sabe qué es lo que es potencia óptica en redes FTTX. O posiblemente hasta saben, ¿no? Pero saben que es algo que sale de un láser, y ese láser simplemente lo trabaja la OLT a través de los puertos POM y transmite luz. Eso es lo que la mayoría de la gente sabe, ¿ok? Pero hay muchos mitos en relación a la potencia óptica. Hay mucha gente que la confunde. No solamente la potencia óptica, sino que la confunde con otras cosas que son, por ejemplo, wireless. Simplemente la confunden, o sea, piensan que wireless es lo mismo, la potencia NRF es lo mismo que la potencia óptica, solamente que transmite mayor potencia y puede llegar más lejos, y es a través de un medio diferente que no es el aire, el vacuo, sino que es la red simplemente óptica, ¿ok? La verdad es que no es bien así. Es completamente diferente. Completamente diferente. Entonces vamos a comenzar. Tenemos ya algún público, entonces no me gusta hablar solo. Hablar para nadie es medio complicado. Entonces vamos a comenzar haciendo nuestra parte de potencia óptica en redes FTTX. ¿Ok? Y lo primero que vamos a hacer es preguntarnos, ¿qué es potencia óptica? Bueno, potencia óptica viene siendo una secuencia de ceros y unos, y esa secuencia está a través del tiempo, y yo voy transmitiendo luz en esa secuencia. ¿Qué es lo que es un 0 y qué es lo que es un 1 en luz? Lo vamos a ver un poquito más para adelante. Pero potencia óptica es la potencia suficiente para poder diferenciar de uno al otro lado un 0 y un 1. Es así de simple. Si nosotros lo vamos a medir a través de un power meter, aquí tengo un power meter, entonces lo voy a medir eso. Solamente que el power meter, en la realidad, no es un instrumento tan rápido que me pueda detectar el 1 y el 0, digamos, ¿ok? El 1 y el 0 inmediatamente. O sea, ¿qué es lo que me muestra? ¿Me muestra el 1 o me muestra el 0? Si yo tengo una secuencia de bits específicos, ¿qué es lo que me va a mostrar el medidor de potencia óptica? La verdad es que el medidor de potencia óptica no me mide ni el 1 ni el 0. El medidor de potencia óptica me va a medir una frecuencia de ceros y unos, que son 2.5 gigabits por segundo. O sea, en un segundo pasan 2.5 gigabits de datos. ¿Ok? Esa frecuencia significa que son 2.5 gigabits
equivalentes a 2488 megabits por segundo. O sea, en un segundo pasan 2488 megabits, que son equivalentes a 2.488.000 kilobits por segundo, que equivalen a 2.488.000.000 de bits por segundo. O sea, la cantidad de bits que pasa en un segundo son 2.488.000.000 de bits en un segundo. Significa que este aparatito, que cuesta menos de $100, $80, 60, vi unos hasta por $30 por ahí, unos chinos, y que miden perfectamente la potencia óptica, no los podemos descartar, porque en una emergencia necesito un medidor de potencia óptica, tengo un aparatito que me cuesta $35 o $30, muy poco, muy barato. Pero ¿se imaginan que ese aparato pueda medir 2.488.000.000 de bits por segundo, en un segundo? Eso es imposible, imposible. Lo que mide, sí, es la frecuencia media, porque cuando está llegando en 1 ya se fue para 0, cuando llegó en 0 ya se fue para 1. Por tanto, lo que mido es una frecuencia. Un bit va a pasar a 1 dividido por 2.488, 2.488.000.000 de bits. Significa que se demora cada bit en pasar algo así como 0,0000000004019 segundos. O sea, es eso lo que está pasando en ese instante. Esa es la cantidad de bits que están pasando en ese instante. Y este aparato no me mide un bit, me mide la media. Me mide la media. O sea, la potencia media. Es eso lo que yo mido. Yo no mido la potencia 1 o la potencia 0. La potencia 1 es un poco mayor que la potencia en 0. Pero este aparato no es capaz de medir eso. Entonces lo que él me mide es la media de una potencia, de una secuencia de datos, que son esos 2.488 megabits por segundo. Porque siempre están pasando los 2.488 megabits por segundo. O los 2.5 gigas. Siempre están pasando, siempre están ahí. ¿Ok? Si yo le voy a colocar datos o no le voy a colocar datos es otra cosa. Pero ella siempre está ahí. La frecuencia está siempre ahí. Siempre está transmitiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy midiendo aquí? Estoy midiendo una media. Esa media es la potencia óptica media, que es igual a la potencia media, que es esa línea que tenemos aquí, que estamos viendo aquí, es la potencia media de una secuencia pseudo aleatoria de datos. ¿Por qué pseudo aleatoria? Una secuencia pseudo aleatoria. ¿Por qué? Porque pueden ser unos, pueden ser ceros, pueden ser más unos o pueden ser más ceros, o pueden estar intercalados los unos con los ceros. Entonces es pseudo aleatoria. No sé lo que está pasando. Lo que sí yo estoy midiendo es una media. ¿Emitidas por quién? Por el transmisor láser. El láser está transmitiendo una secuencia pseudo aleatoria de datos emitidas por el transmisor. Y eso es potencia óptica. Y que puede ser medida por este aparato aquí. Y este aparatito es el aparato que me mide la media de una secuencia de ceros y unos emitidos por el transmisor. Entonces, ¿qué es lo que es potencia óptica? La potencia óptica media es la potencia media de una secuencia pseudo aleatoria de datos emitidas por el transmisor. Un módulo PON va a transmitir datos en mínimo, medio y máximo. Ya vamos a saber por qué. ¿Por qué se mide el mínimo, medio y máximo? ¿Ok? El B+, que es un módulo, un segundo solamente que me está dando mal contacto la tela aquí. El módulo me mide el
B+ me va a medir una potencia óptica mínima de más 2 dBm, una potencia media de más 3.5, una potencia máxima de 5 dBm. ¿Ok? Entonces, la potencia óptica de un módulo B+ entre más 2 y más 5. ¿Y cuál es la media que yo mido? 3.5, 2.9, 2.8. Depende si estoy traficando datos o no. Porque si estoy traficando datos, si estoy pasando datos a través del puerto PON, que es un B+, me va a medir una media en torno de 3. Una media en torno de 3. Y esa media en torno de 3 puede bajar o puede subir dependiendo del volumen de datos. Vamos a ver cuál es la sensibilidad. Menos 28 dBm. En media, menos 28 dBm. ¿Ok? Hay módulos que miden menos 29. Depende del fabricante. Otros que miden menos 28. Y la saturación es menos 8 dBm. Quiere decir que a partir de los menos 8, si yo le coloco más potencia, menos 7, menos 6, menos 5, 0 dBm, más 1, más 2, más 3, quiere decir que no lo va a conseguir leer, porque el módulo B+ se satura a los menos 8 dBm. Esa saturación va a significar que en el momento en que le coloco mayor potencia, el receptor no consigue verlo. ¿Ok? Vamos a analizar un C+. El C+ va entre más 3, una media de 4.5 y entre más 7. Quiero que quede bien claro para ustedes, pero muy bien claro. ¿Ok? Que la media que yo digo aquí significa que puede llegar, esa media que queda aquí, puede llegar hasta más 3 y puede subir hasta más 7. Ella va a ser entre un rango de más 3 y más 7. La media es lo que me va a indicar la cantidad de flujo de datos que están pasando por ese puerto PON. ¿Ok? Su sensibilidad va a ser en torno de menos 31 y su saturación es en torno de menos 10 dBm. ¿Ok? Perfecto. Y vamos a analizar un C++. El C++ está de moda hoy día. Todo el mundo lo compra porque tiene mayor potencia óptica. ¿Por qué lo compran todo el mundo? ¿Para qué sirve mayor potencia óptica? Lo vamos a ver aquí. Entonces, aquí tengo ese módulo en especial, el C++, comienza en más 6. O sea, tengo una potencia óptica de más 6. Pero resulta que son valores aproximados. No existe norma para el C++, para GPON. Cada fabricante es diferente y consideraron más o menos 1 a 3 dBm, ¿ok? De potencia. O sea, 1,5, 2, 2,5, 3. Hay algunos que transmiten a más 5, otro a más 4, otro a más 7, otro a más 8 y la mayoría a más 6. ¿Ok? Es eso lo que quiero decir. O sea, no necesariamente un módulo C++ va a transmitir igual para todos. Así como es el C++. El C++ es así. ¿Ok? El C++, todos los C++ transmiten más o menos entre más 3 y más 7. Todos los B+ transmiten entre más 2 y más 5. ¿Por qué? Porque existe norma. Para el C++ no existe norma GPON. Entonces puede ser cualquier una de ellas. ¿Ok? Perfecto. Vamos. La media es más 9 dBm. También puede ser más 8, más 7, más 10, más 6. Más 6 no, pero ya más 8, más 7, más 10, etcétera, etcétera. Los más 12 dBm es el máximo de transmisión. En ese caso puede ser más 11, más 10. Entre más 6 y más 12, o entre más 5 y más 11, generalmente es más 8, más 7, o puede ser hasta menor, más 5. ¿Ok? Sensibilidad, menos 32. No sube mucho la sensibilidad, porque yo no voy a necesitar mucha sensibilidad para poder trabajar con ese tipo de equipo, con un puerto PON C++, y la saturación es menos 12 dBm. ¿Ok? Ese es el punto de saturación. Ok, las distancias ópticas, para poder entender un poco cómo funcionan los puertos PON, cómo funciona
la potencia óptica, tenemos que analizar los alcances. La distancia óptica en GPON. La distancia óptica en GPON están divididas en tres partes. Uno es el alcance o distancia física, ¿ya? Alcance físico máximo de transmisión. ¿Qué es el alcance físico? Es la longitud máxima de un enlace de fibra óptica en términos de metros, ¿ok? O kilómetros. Generalmente son metros los que se mide, teniendo en cuenta el presupuesto de pérdida o la cantidad permitida de atenuación de la señal, que el sistema siempre va a poder soportar, ¿ok? O sea, es la diferencia entre la potencia enviada, ¿ya? La potencia recibida, y el alcance físico va a ser la distancia entre quien emite potencia y quien recibe potencia. En metros, medidas en metros, ¿ok? Es la longitud máxima de un enlace de fibra óptica, en metros. ¿Qué es lo que es el alcance lógico? El alcance lógico de transmisión es la longitud máxima de un enlace de fibra, independiente del presupuesto de pérdida, o sea, independiente del alcance físico o de la cantidad permitida de atenuación de la señal que el sistema puede manejar. Entonces el alcance lógico es el alcance en que puedo llegar en dBs, en dB. Es la pérdida que puedo tener. O sea, es independiente del presupuesto. Es la pérdida que tengo entre esos dos puntos. O sea, la distancia, no la distancia física que tengo entre los dos puntos como el alcance físico, sino que es la pérdida que tengo entre los dos puntos. Esa pérdida puede llegar hasta 60 dB de pérdida. Menos 60 no existe. Puedo llegar hasta 60 dB de pérdida. O sea, entre la ONU y la OLT yo voy a tener 60 dB de alcance lógico. ¿Ok? El alcance lógico no me sirve para medir alguna cosa, sino que simplemente lo tengo. ¿Ok? Ok. El alcance diferencial máximo es el tercer punto de la distancia óptica. El alcance diferencial se define como la longitud máxima de la diferencia de distancia entre la ONU más cercana y la más alejada de la OLT. En el último nivel de splitter, el último nivel de splitter, existe una ONU que está más próxima y otra que está más lejana, o en el penúltimo, ¿ok? Porque puede haber otro intermediario por aquí en el medio. Entonces, es la distancia entre la ONU más cercana a la OLT, en términos físicos, aquí, en alcance físico, y la más lejana a la OLT, también en alcance físico. Entonces, el alcance diferencial o la distancia diferencial es la distancia entre estos dos puntos. Me voy a bajar un poquito para mostrárselo aquí. Entre esos dos puntos aquí. Entre esos dos puntos se llama distancia diferencial. Y la distancia diferencial es extremadamente importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que la distancia diferencial me va a decir si mi sincronismo entre las ONUs está funcionando correctamente o no está funcionando el sincronismo entre ellas. ¿Ok? Entonces, eso está prácticamente definido en que esos dos puntos no pueden estar a una distancia muy grande. Y existen normas para eso en GPON. Existe la norma de 10 kilómetros, la norma de 20 kilómetros y la norma de 40 kilómetros. 10, 20 y 40 kilómetros. ¿Ok? Para 10 kilómetros, para 20 y para 40 existen diferentes distancias entre los cuadros que son transmitidos. Y depende del alcance diferencial o la distancia diferencial, si es de 10, 20 o 40 kilómetros, es que yo le voy a dar más o menos distancia entre los cuadros para transmisión.
porque si no yo pierdo el sincronismo, simplemente. ¿Ok? Entonces, ahí me sirve precisamente para lo que le voy a mostrar ahora. La puerta PON saliendo, haciendo su parte de splitter, llegando hasta la ONU, con un alcance físico, por ejemplo, máximo de 20 kilómetros, puede llegar hasta 40 o 60, ¿ok? El alcance lógico máximo de 60 kilómetros y las distancias diferenciales de 10, 20 o 40 kilómetros. El alcance lógico, acuérdense, se mide en dB, es la pérdida que voy a tener. ¿Cuál es el alcance lógico aquí? La pérdida que tengo entre estos dos puntos. Ese es el alcance lógico. Me sirve, claro. Me sirve para el sincronismo también. ¿Ok? El alcance físico, lógico, necesito saber cuál es el alcance físico para poder determinar el alcance diferencial. Si no tengo el alcance físico, no consigo descubrir cuál es el alcance diferencial. Y el alcance diferencial es precisamente lo que necesito para el sincronismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, en ese ejemplo que voy a dar ahora, para un alcance físico máximo de 20 kilómetros, yo voy a necesitar prácticamente los mismos, o sea, prácticamente nada, no necesito hacer nada para poder transmitirlo. Lo transmito sin ningún problema, ¿por qué? Y puedo usar un B+, un C+, o un C++, que siempre me va a dar un resultado positivo. Ahora, para transmitir a distancias superiores a 20 kilómetros, en que el alcance físico es mayor que 20 kilómetros, ahí sí, yo tengo que reducir el número de abonados por puerto PON y cambiar el módulo PON. ¿Ok? Tengo que colocar un módulo PON con mayor potencia óptica. Segundo, es recomendado para MDUs y POPs remotos, no es recomendado para ONUs. ¿Cómo así? ¿No puedo colocar ONUs? Sí, puede, con algunas restricciones. Ya lo vamos a ver más adelante. No acepta más de 60 kilómetros, no hay vuelta que darle. No hay amplificadores en que me reciban la señal de aquí a 60 y después de 60 le pueda colocar más. No existe eso. El módulo PON debe tener más de 20 kilómetros. Ops, ¿cómo así? Déjame repetir eso, a ver. El módulo PON debe tener más de 20 kilómetros. Debe ser para más de 20 kilómetros. El módulo PON debe ser para más de 20 kilómetros. Porque si no, no funciona. Pero yo tengo uno funcionando. Sí, lo puedes tener funcionando con pocas ONUs. Primero, pocas ONUs. O, quién sabe, te está dando pérdida. O sea, estás teniendo latencia en esos abonados. ¿Por qué? Porque el módulo PON fue hecho para 20 kilómetros. Hay módulos PON para 30, 40, 50 y 60 kilómetros. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces el módulo PON tiene que acompañar la distancia física. Si no, vas a tener problemas de sincronismo. ¿Ok? El tráfico puede llegar hasta 2.5 por 1.25. Si me voy a pasar arriba de los 20 kilómetros, ¿será que me va a llegar a 2.5 gigas? Claro, pues, si él funciona a 2.5, no funciona a menos velocidad. La ONU, por ejemplo, está recibiendo 2.5 gigas. Y estando a 20, a 10, a 30, 40, 50 o a 60 kilómetros, la ONU me recibe 2.5, porque si no recibe 2.5 gigas, quiere decir que no funciona, no se sincroniza la ONU. Entonces ella va a funcionar, no importa la distancia, a 2.5 gigabits por segundo. ¿Ok? El ancho de banda. La ONU debe ser C+ si el tráfico es alto. A más de 20 kilómetros, la ONU debe ser C+. Y existen ONU C+. Es difícil encontrar, pero existen. Es muy difícil encontrar. Ahora lo que sí encontramos es muchos MDUs que son C+, y hay algunos MDUs que son hasta C++. O sea, hay. De que los hay, los hay. Es difícil encontrarlos, pero los hay. Hay una ONU, una ONT, Huawei,
que se llama 8010 y 8011. Esa es C+. Se usa bridge para altas velocidades. Ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Puede ser B+, C+, y C++, dependiendo del tráfico. O sea, el puerto PON puede ser B+, C+, o C++, a más de 20 kilómetros. Yo tenía entendido que a más de 20 kilómetros yo tengo que colocar un módulo C+, o un C++. No, eso es falso, de falsedad absoluta. Lo que me determina si el módulo va a ser B+, C+, o C++ son otros parámetros que los vamos a analizar ya. Presupuesto óptico en GPON. El presupuesto óptico tiene que responder a la distancia lógica entre los dos puntos, entre la ONU y la OLT. Si la OLT está transmitiendo a más 4 dBm y la ONU está recibiendo entre menos 27 y menos 28, que la sensibilidad media de las ONUs, menos 28 lo vamos a colocar, ¿ok? Quiere decir que yo estoy transmitiendo a más 4 dBm y estoy recibiendo a menos 28 dBm. Menos 27 o menos 28 depende de la marca y el modelo de la ONU. ¿Ok? Entonces, eso de aquí es mi presupuesto óptico. ¿Cuánto tengo en este presupuesto óptico? Tengo 32 dB. Mi presupuesto óptico es de 32 dB. Por tanto, el alcance lógico es de 32 dB. ¿Y me da cuántos kilómetros? No importa. Me puede dar 60, 40, 30, 20, 10, 5, 1 kilómetro. No importa. Es el alcance lógico lo que me interesa. El alcance lógico. La pérdida que tengo entre estos dos puntos y que es mi presupuesto óptico que lo puedo gastar. Por eso que se llama presupuesto. Porque es lo que tengo para gastar efectivamente en equipos aquí en el medio. Y esos equipos son los pasivos. Esta es la red pasiva. ¿Ok? Bueno, yo no voy a trabajar a menos 28. Yo voy a trabajar a menos 25. ¿Por qué? Porque es la sensibilidad mínima segura. Porque puedo tener menos 27 o menos 28. No sé cuál es mi ONU. No sé cuál es mi ONT. O la ONT o la ONU pueden ser menos 27 o pueden ser menos 28. No me puedo arriesgar, por tanto, a qué es lo que voy a colocar en la punta. No me voy a arriesgar si ese tiene un tráfico alto o un tráfico bajo. Me voy a simplemente bajar 3 dB, que es la mitad de la potencia óptica, de menos 25 para menos 28, 27, 26, 25 son 3 dB a menos. Por tanto, son 3 dBm a menos. Por tanto, esa es una sensibilidad segura, porque estoy transmitiendo con la mitad de la potencia de menos 28. La mitad de la potencia. ¿Ok? Entonces, transmitiendo con la mitad de la potencia, si pienso en menos 25, voy a transmitir el doble de la potencia. Voy a llegar a menos 28. ¿Ok? No, al contrario, al menos 25. ¿Ok? Porque estoy transmitiendo mayor potencia. Al contrario, a menos 25 para pasar a menos 28 es la mitad de la potencia. Y de menos 28 para menos 25 es el doble de la potencia. Entonces voy a trabajar con menos 25. ¿Por qué? Porque es una distancia segura, una distancia lógica segura, que yo sé que siempre me va a funcionar y no se me va a caer la patita cuando va pasando así cerca de los menos 28, menos 29, menos 30. De repente un viento me empieza a dar más pérdida en el cable óptico, yo no voy a tener ese problema. ¿Ok? Menos 25. Por tanto, mi presupuesto óptico me cayó para 29 dB. El presupuesto óptico me cayó para 29 dB porque eran 32 dB. 32, 31, 32, 31, 30, 29. Son 3 dB a menos. ¿Ok? 3 dB a menos que estoy trabajando. Ese es menos 29, ese es menos 25 dBm, me determinan la sensibilidad mínima segura, que se llama. ¿Cómo trabaja el menos 8 dBm? La saturación en B+,
a menos 8 dBm, que es lo que vimos en el cuadro en dos transparencias anteriores, el menos 10 dBm, que es la saturación en C+, y el menos 12 dBm, que es la saturación en C++. No puedo llegar muy cerca de la saturación, porque si la saturación está muy alta, se me van a producir dos problemas aquí en la OLT. La primera, que yo puedo perder bits por causa de la luz muy fuerte, saturación. Y el segundo problema que puedo tener es que el puerto PON me va a durar menos, porque le estoy colocando mayor potencia al puerto PON. Y el puerto PON lo que recibe es una placa de metal, y el láser cae directamente encima de la placa de metal y le puedo hacer un hoyo, porque el láser hace hoyos en el metal cuando es muy fuerte, cuando tiene mucha potencia óptica. ¿Okay? Acuérdense que el láser puede herir, te puede quemar la retina, te puede quemar el dedo, la piel, etcétera, etcétera. Entonces, no puedo llegar a tan cerca de los menos 12 con el C++. ¿Qué es lo que hago? Escojo el menos 15, que es la mitad de la potencia de menos 12 a menos 15, o es el doble de la potencia de menos 15 a menos 12. Tengo que llegar al doble de la potencia para llegar a C++. Entonces, el punto de saturación seguro es menos 15 dBm. Entonces yo estoy trabajando en 10 dBm, en 10 dB, ok, 10 dB con 29 dB de, con 29 dB de presupuesto óptico, 29 dB de presupuesto óptico, y estoy trabajando en un rango de 10 dB entre el mínimo, el punto de saturación seguro, y la sensibilidad mínima segura, entre menos 15 y menos 25. Hubo una discusión ahora, esta semana que pasó, alguien preguntó cuáles eran los mínimos y los máximos que se debía trabajar. Esos son los mínimos y los máximos. Ese de ahí arriba, que representa el menos 15 dBm, y este de aquí abajo, que representa el menos 25 dBm. Entre menos 15 y menos 25. Por eso que se trabaja en esas dos medidas. Y diferente de EPON o YEPON, que es otra tecnología que tiene solamente 3 dB de margen. 3 dB de margen. Diferente de ella, el GPON y el XGS-PON y todo lo que se refiere a GPON, Gigabit Passive Optical Network, se refiere a una diferencia de mínimo y máximo de 10 dB. Yo puedo llegar al alcance de 10 dB. Ahí viene la distancia lógica para decirme si yo estoy llegando con el mínimo de menos 15 y el máximo de menos 25 entre la primera ONU, la más cercana a la OLT, o la última ONU, la más lejana de la OLT. Siempre desde el mismo puerto PON. ¿Ah? El máximo que puedo llegar es de 10 dB de diferencia. Si estoy en menos 15 con el mínimo, el máximo tiene que ser menos 25. Si estáis con menos 26 o menos 27, el mínimo tiene que ser menos 16 o menos 17. No puedo ultrapasar esto de aquí. Esto no lo puedo ultrapasar. Porque si yo me ultrapaso con esto, yo me voy a producir un problema de sincronismo. Y grave. Voy a perder bits, y cuando tú pierdes bits, pierdes bytes, y cuando pierdes bytes, pierdes cuadros, y cuando pierdes cuadros, el software tiene que retransmitir, el sistema tiene que retransmitir esos cuadros, y eso significa latencia. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a seguir enfrente, vamos a ver el tráfico en el puerto PON. En un puerto PON puedo tener un tráfico bajo, que es un prácticamente sin tráfico. Aproximadamente, vamos a colocar un ejemplo, no es eso específicamente, no es 100% menos 22, no señor, es un tráfico, es sin tráfico prácticamente, entre el 0 y el 1
hay solamente una señal de control, que es la señal que busca ONUs y la señal de la ONU que busca su OLT o le manda señales a la OLT. Entonces, esta es una señal de entre 1 y ceros sin tráfico de aproximadamente 22 dBm. ¿Ok? Acuérdense que siempre voy a transmitir señal de control, cualquier señal, pero siempre los 2.5 GB están presentes. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar una colocando un poco de tráfico, un tráfico bajo. Un tráfico bajo me va a subir a menos 21 dBm. La potencia óptica me subió 1 dB. Aquí tenía menos 22, ahora tengo menos 21. Ya lo vamos a analizar. Ahí voy a subir a un tráfico un poco más alto, un tráfico medio. Me va a bajar para menos 20 dBm y voy a seguir con un tráfico más alto, aproximadamente menos 19 dBm, y un tráfico muy alto, aproximadamente menos 18 dBm. No sé si ustedes se fijaron aquí. ¿Por qué que coloqué menos 22, menos 21, 20, 19? ¿Por qué? Porque resulta que la secuencia pseudo-aleatoria de datos es la media de una secuencia pseudo-aleatoria de datos. Pero en la verdad es que el módulo PON o el láser, él está mandando unos y ceros. Al mandar unos, lo vamos a colocar acá arriba, al mandar unos, ¿ok? Yo estoy subiendo la potencia óptica. Al mandar ceros, la estoy haciendo caer. Aquí tengo menos potencia y aquí tengo más potencia. Si yo aumento la cantidad de unos, que es lo que aconteció aquí, que es lo que sucedió aquí, si yo aumento la cantidad de unos, el láser va a tener que aumentar la potencia, porque hay mayor cantidad de unos. Quiere decir que la media aumentó. Aumentó de menos 22 para menos 21. Subió 1 dBm. Subió 1 dBm. Si yo aumento la cantidad de datos en la red, voy a subir más todavía. O sea, necesito mayor potencia óptica para poder soportar mayor cantidad de unos, que es la mayor cantidad de datos, y me subió la medida de menos 21 para menos 20. Aquí subí más todavía, subió para menos 19. Y aquí subió más todavía, así que los voy a mostrar. Menos 18. Eso me fue para menos 18 dBm. O sea, la potencia óptica aquí, ¿ok? Aquí. La potencia óptica en menos 18 dBm está mucho más alta. Hay mucho más potencia óptica. ¿Por qué? Porque tengo mayor cantidad de unos. El 0 me significa menor potencia, pero el 1 significa más potencia. Por tanto, el láser tiene que aumentar su potencia, porque la media aumenta. No importa el 0, lo que importa es el 1, porque el 1 te hace mantener la potencia más alta. Si yo tengo mayor cantidad de unos, voy a tener mayor potencia óptica en la red. ¿Por qué? Porque el láser tiene que esforzarse más y mandar mayor potencia porque existe mayor cantidad de unos. Espero, lo repetí 50 veces porque espero que me lo entiendan muy bien. ¿Por qué? Porque la conclusión es la siguiente. La potencia óptica es directamente proporcional al tráfico. ¿Entendieron? La potencia óptica es directamente proporcional al tráfico. Cuando tengo mayor tráfico, voy a tener mayor potencia óptica. Cuando tengo menor tráfico, voy a tener menor potencia óptica. Entonces la potencia óptica sube en relación al tráfico. Y la potencia óptica baja en relación al menor tráfico. Si tengo menor tráfico, tengo menor potencia óptica. Si tengo mayor tráfico, voy a tener mayor potencia óptica. Entonces, ¿qué es lo que es la potencia óptica en términos de láser? O que lo que está atendiendo el láser está atendiendo al tráfico. Si yo tengo un tráfico mínimo, voy a tener una potencia óptica baja. Por eso que se trabaja, el C+ trabaja el B+ trabaja entre menos
entre más 3 y más 5, perdón, entre más 2 y más 5. El C++ trabaja entre más 3 y más 7. Y el C++ trabaja entre más 6 y más 12. O sea, pueden fluctuar entre, vamos a tomar como ejemplo el C++, pueden fluctuar entre el más 3 y el más 7 dBm, entre más 3 y más 7 dBm, y va a fluctuar en relación a ¿qué? Al tráfico. Si tengo más tráfico, voy a subir para más 7, cerca del más 7. Si tengo menos tráfico, me voy a aproximar al más 3. ¿Por qué? Porque ella va a depender de lo que está lanzando en potencia, va a depender del tráfico. ¿Qué significa eso? ¿Por qué sucede eso? Simple, porque cuando yo voy a colocar el 1 lógico, existe un movimiento que se llama de rise o subida. ¿Ok? El movimiento de subida es la fluctuación de la potencia óptica. Voy a aumentar la potencia óptica en un tiempo determinado. Aumento la potencia óptica en el tiempo determinado y en una frecuencia determinada. Ese es el 1 lógico. Cuando hablo del 0 lógico, hablo del fall, la caída. ¿Ok? Voy a hacer exactamente lo mismo. Entre dos puntos de amplitud de fluctuación voy a sentir la caída y que va a ser en un determinado tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es lógico. ¿Por qué? Porque existe una lógica. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo una potencia óptica va de 0 para 1, yo no voy a medir la potencia que está en 1, no voy a medir esto aquí, ni voy a medir esto que está aquí. Menos todavía, si está en 1 y va para 0, no mido esto y después mido el 0. Eso no existe. Por eso que es la media de una potencia, de una secuencia pseudo aleatoria de datos. ¿Por qué? Porque el receptor no es capaz de medir una potencia fija en este punto. Vamos a imaginar que sea el receptor de una ONU o de una OLT, por ejemplo. No puedo medir el máximo de la potencia. ¿Por qué? Porque hay uno que está a menos 16 y el otro está a menos 22. Entonces, ¿cómo es la cosa? Cuando yo reciba menos 16 va a ser 0 o va a ser 1. Y cuando reciba menos 22 va a ser 1. Cuando menos 16 va a ser 0 y cuando menos 22 va a ser 1. No, lo que yo mido es el rise, la subida. ¿Por qué mido la subida? Porque si yo veo que la potencia óptica está aumentando, es un 1. No hay vuelta que darle, o sea, pero cae directo en eso, es un 1. Si yo veo que la potencia óptica está cayendo, aquí como esto está cayendo, tengo un fall. ¿Qué significa? Que el bit que viene es un 0. No puede ser otra cosa. No puede ser un 1 porque la potencia óptica está cayendo. Y cuando la potencia óptica está subiendo, no puede ser un 0 porque tiene que ser un 1 que viene. Y después cuando cae es un 0. Cuando sube es un 1. Cuando se mantiene en 1, en 1, en 1. De repente cayó de nuevo. Es un 0. Se quedó en 0, 0, 1, 0. Y así sube y baja, sube y baja. Siempre voy a medir los bits en rise y en fall. El rise me dice que es un 1 lógico y el fall me dice que es un 0 lógico. Yo no mido la potencia óptica que tengo en 1 ni la potencia óptica que tengo en 0. Lo que yo mido es la subida o la bajada. Es una respuesta lógica. O sea, si está subiendo la potencia óptica, tiene que ser un 1. Si está cayendo, tiene que ser un 0. Entonces, por eso que se mide de esa forma y por eso que es la detección de los niveles lógicos en JPON. Y lo que tengo aquí es lo mismo que me dice aquí. La potencia óptica es directamente proporcional al tráfico. Cuando estoy teniendo mayor cantidad de unos, es porque el
el rise está subiendo, me hace subir la potencia del láser. Cuando tengo un fall es bajar la potencia del láser. Si tengo una señal de control, tengo pocos datos. Si tengo una señal de muy alto tráfico, voy a tener muchos datos. Aquí necesito menos potencia óptica. Aquí necesito mucho más potencia óptica. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta. Vamos a ver los módulos C++ para redes GPON. Yo tengo varios. Aquí tengo un Huawei, tengo un Sunus, tengo un Honlus, tengo un Sopto, tengo un Optostar, tengo un Cyrotech, tengo un Gigalight. ¿Ok? Bueno, todos estos son módulos de potencia ópticas C++. C++, todos ellos C++. ¿Ok? El OM5052 tiene un alcance máximo físico de 20 kilómetros, un alcance lógico hasta 60 kilómetros y un diferencial de 40 kilómetros. ¿Ok? Me puede a lo menos 64 y escalable al 1.128 y a 1.256, que es para OLTs, ONUs, XGS-PON, XGS-PON, que es para la tecnología después de la GPON. Como le coloqué una X ahora, coloqué ese módulo aquí. En todo caso, él es para 20 kilómetros. Él es fabricado para 20 kilómetros. Vamos a analizar el Sunus. El Sunus AT 20 kilómetros de distancia con G652, que es un cable patrón. ¿Ok? Vamos a analizar el Onlus, 20 kilómetros. Vamos a analizar 20 kilómetros. Él me atiende. El Cyrotech es para 20 kilómetros. El Onlus Transceiver para 20 kilómetros. El Optostar Transceiver para 20 kilómetros. El Sopto es un Transceiver para 20 kilómetros. Y el Gigalight. El Gigalight es para 30 kilómetros. Y yo tengo uno aquí que es del Huawei, que es para 60 kilómetros. Tengo unos que son para 20, para 40 y para 60 kilómetros. Quiere decir que si yo quiero colocar un C++ porque necesito llegar más lejos y mi módulo es de 20 kilómetros, ¿me va a funcionar? De funcionar te va a funcionar con poco tráfico. Si tú aumentas el tráfico, va a parar de funcionar. Y ya me han reportado varias veces que han tenido ese tipo de problemas, que están simplemente complicados por causa de eso, por causa de que colocaron un módulo equivocado. Y la Huawei hoy día está fabricando C++ prácticamente solamente de 60 kilómetros. No porque ellos quieran, es porque todo el mundo los compra los C++ para mayor alcance. Y ellos vendían. Y el tipo no le decía, no, yo lo quiero para más de 20 kilómetros. Ya. Entonces ellos vendían de 20 kilómetros y después no les funcionaba. Y si les funcionaba con defecto. O comenzaban a dar pérdida de paquetes. Comenzaba a dar una latencia alta. Y todo eso era por culpa del módulo equivocado. Entonces acuérdense, si ustedes van a comprar un módulo C++ o C++ para 20 o 60 kilómetros, tienen que comprarlo para la distancia que lo van a hacer. Si llega hasta 40 kilómetros, lo compran de 40. Si llega hasta 60, de 60. Yo tengo un módulo C+, sin el C++. C+, aquí, solamente. El C+, de 60 kilómetros. Y me funciona perfecto hasta 128 abonados. Ningún problema. Entonces, tiene que ser específico para ese modelo. Debería haberle sacado fotografía y haberla colocado en la presentación. No me costaba nada, pero quién sabe después si alguien me lo pide, ahí yo se lo coloco en la presentación. Eso es solamente para mostrar que este de aquí en especial, este, es de 30 kilómetros, no es de 20.
Entonces yo puedo ir a una distancia un poco mayor, una distancia física mayor que 20 kilómetros. Puedo llegar hasta los 30 kilómetros. ¿Ok? Ok. Vamos a ver entonces, según lo que vimos anteriormente, todo lo que analizamos anteriormente, siempre recordando, siempre recordando, ¿qué es lo que es potencia óptica? Potencia óptica es la potencia media de una secuencia pseudo aleatoria de datos emitidas por el transmisor. ¿Y qué tiene que ver la potencia con el tráfico? Son directamente proporcional. A mayor tráfico, mayor potencia óptica. A menor tráfico, menor potencia óptica. Por lo tanto, el V+ lo voy a usar para tráfico bajo. Por ejemplo, tráfico residencial, poco tráfico comercial, hasta 64 abonados, porque más de ellos te producen mayor cantidad de tráfico, hasta 128 abonados siempre y cuando sean de bajo tráfico, alcance físico de hasta 20 kilómetros, no hay módulo V+ para más de 20 kilómetros, hasta 20 kilómetros de distancia diferencial, no lo puedo extender más, la primera y la última ONU, hasta 60 kilómetros de alcance lógico con poco tráfico, 60 kilómetros. ¿Qué es lo que es 60 kilómetros? Es la distancia, es el presupuesto máximo que le puedo colocar a ella. ¿Ok? El presupuesto máximo, 60 kilómetros o 32 dB. ¿Ok? Tráfico medio. El C+ me sirve para tráfico medio, que es un tráfico residencial hasta 128, ¿no? Tráfico comercial medio hasta 128 abonados con tráfico promedio, un tráfico medio más o menos, alcance físico de hasta 20 kilómetros, alcance diferencial hasta 40 kilómetros, el doble del M+, y hasta 60 kilómetros de alcance lógico con poco tráfico también, no me permite más que 60 kilómetros de presupuesto óptico. ¿Ok? Y el C++. Aquí no, esto se va por agua abajo. Si el C+ es para 40 o 60. Yo tengo un C+ de 60 kilómetros. Para alcance físico de hasta 60 kilómetros. ¿Ok? El C++, tráfico alto y muy alto. Tráfico corporativo, por ejemplo. Tráfico alto comercial. POPs, MDUs, InnodeB, LTE, 5G, torres, en el fondo. Son torres. El MDU es un equipo de alta capacidad que puede ser, por ejemplo, un switch. Un switch con puerto PON. Hasta 128 abonados de alto tráfico. Alcance físico hasta 20 kilómetros, a menos de que el C++ sea de más de 20 kilómetros. Y hasta 40 kilómetros de distancia diferencial o alcance diferencial. ¿Ok? Y el alcance lógico hasta 60 kilómetros con un mínimo de ONUs de alto tráfico. Mismo así, tienes que considerar los alcances. ¿Ok? El C++ es para alta potencia. Y vienen algunos que son C++, de aquí a poquito. Es que no existe norma, entonces el C++ lo van a aumentar para más potencia óptica. Porque como no hay norma, no es necesario crear el C+++. ¿Ok? Entonces, ese es el uso correcto de los módulos PON. No es para aumentar la distancia, no, es para aumentar el tráfico prácticamente. Y la cantidad de abonados, porque si paso de 64 para 128, tengo que aumentar la potencia óptica, voy a tener mayor cantidad de tráfico. Si yo aumento los abonados, voy a tener mayor cantidad de tráfico. Por tanto, voy a necesitar más potencia óptica, porque el tráfico es directamente proporcional a la potencia óptica. ¿Ok? Ok. ¿Y la potencia óptica en la ONU? En el sentido contrario. ¿Cómo funciona? Bueno, la potencia óptica en la ONU es B+, prácticamente todas las ONU son B+, con excepción de esa que les dije yo, que la verdad es un bridge, una bridge pura que se usa para, digamos, redes corporativas, cuando atrás de ella vas a tener un router, un enrutador o alguna cosa así, o una torre. Yo lo paso todo a través de la torre. Entonces,
potencia óptica de una ONU de una ONT en B más 2.3 dBm en media. ¿Ok? ¿Cuándo la ONU transmite? ¿Cuándo transmite la ONU? Ah, buena pregunta. Cuando tiene datos y cuando la OLT le da acceso, porque es un TDMA, Time Division Multiplex Access, o acceso por división, multiplexación por división en el tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando la OLT le da acceso y cuando tiene datos, ella transmite. ¿Y cuando la OLT le da acceso? ¿Cuál es el tiempo de transmisión que la OLT le otorga a una ONT o a una ONU? Entonces, en arquitecturas con 64 abonados es un tiempo para 64, o sea, 1 de 64, porque ella tiene que dividir. Acuérdense que un TDMA es un TDMA. Entonces, tiene que dividir los 64 abonados y le da un 1 de 64, un 64avo o un 24avo de tiempo. O sea, 1,56% del tiempo la ONU transmite. ¿Ok? Y cuando tengo 128 abonados, entonces es 1 dividido por 128. Eso me da 0,78% del tiempo. ¿Ok? La ONU transmite en 0,78% del tiempo, porque el restante se los otorga a las otras ONUs. ¿Ok? Puede ser que ella está utilizando mayor cantidad de datos. ¿Por qué? Porque acontece que tengo pocas ONUs que están transmitiendo. Entonces la OLT le da más tiempo a una ONU que a las otras. Ocupa el tiempo de 2, 3, 4, 5. No hay ningún problema. El tiempo que va a transmitir va a ser precisamente el tiempo que la OLT le va a dar para transmitir. ¿Ok? Ese es el tiempo de transmisión. Por tanto, la ONU no transmite luz en tiempos que no le están destinados. La ONU o ONT no transmite luz en tiempos que no le están destinados. ¿Por qué? Porque como es un TDMA, si una de las ONUs transmite cuando no es su tiempo, está colocando luz en el tiempo de otra ONU y los dos luces se van a confundir y la OLT no sabe de quién está recibiendo absolutamente nada. Hay un problema bien común, que cuando la ONU empieza, se le echa a perder el circuito lógico, el láser se liga, se enciende y se queda encendido siempre. Siempre encendido. Mata a todas las ONUs que están en ese puerto PON. ¿Por qué? Porque ella no consigue, o sea, las otras ONUs en su tiempo no consiguen transmitir. Porque cuando transmiten, esa ONU que tiene el circuito de láser encendido, le molesta. O sea, está molestando a todas las ONUs. Entonces la ONU no transmite luz en tiempos que no le están destinados. Quiere decir que ella desconecta el láser. Significa sin acceso a transmisión del láser o sin luz. ¿Ok? Y en consecuencia, la ONU no necesita potencia óptica porque su tráfico es bajo. Es un 64avo o un 128avo, quiere decir que transmite 1,56% del tiempo o 0,78% del tiempo. La ONU tiene un tráfico bajo. Por eso que todas las ONU son B+, porque no necesitan alta potencia óptica, porque la potencia óptica es directamente proporcional al tráfico. Y si la ONU tiene poco tráfico, ¿para qué necesita potencia óptica? ¿Está entendido? Espero que sí. Ok, características de la potencia óptica en la ONU. Primero, la ONU tiene una potencia media inyectada mínima y máxima. En el modo 0, el mínimo es -2 y el máximo es más 3.5. Ese es el mínimo. Ella se va a -2 cuando no está transmitiendo. Y si va a más 3.5 cuando está transmitiendo. O en torno, alrededor de 3.5.
entre más 2 y más 5, ¿no? Entre más 2 y más 5. Uso del mecanismo de nivelación de potencia óptica en la ONU. La ONU tiene la capacidad de aumentar o disminuir la potencia óptica dependiendo de qué la OLT le pide. En el fondo es más o menos así. La OLT no está viendo la luz llegar de una ONT específica. Entonces le manda a esa ONT que aumente la potencia óptica. Que le aumente la potencia óptica porque no la está viendo o está perdiendo datos. ¿Ok? Entonces, esa es una característica del GPON y que te permite que las ONUs aumenten la potencia óptica cuando la OLT no lo está recibiendo. Por eso que funcionan algunas a menos 31, menos 30, menos 29. Claro que funcionan. ¿Por qué? Porque cada vez que la ONT va a transmitir, la OLT le dice, aumenta la luz, manda más potencia óptica, por favor, que no te veo. ¿Ok? Potencia óptica inyectada sin entrada al transmisor. Entonces, sin entrada al transmisor, no tengo transmisión, por eso que cae a menos 2 dBm. Es para no molestar con la luz de las otras ONUs que están transmitiendo. Detección lógica, 0 y 1. Alto nivel de transmisión de luz 1. De luz al 1 lógico y bajo nivel de emisión de luz al 0 lógico. Bajo nivel y alto nivel. ¿Ok? Acuérdense, rise y fall. El rise es cuando es 1, el fall es cuando es 0. ¿Ok? Y vamos a hacer algunas verdades o fake. Las fake news, que veo muchas por ahí, muchísimas. ¿Verdad o fake? La primera, uso C++ para llegar a abonados a más de 20 kilómetros. ¿Eso es fake o es verdad? Usar C++ para llegar a abonados a más de 20 kilómetros. Lógico que es fake. ¿Ok? Porque yo no uso C++ para llegar a más de 20 kilómetros. Yo necesito de un módulo que puede ser C++ o más o C++ de más de 20 kilómetros. Entonces no me sirve simplemente decir que coloco un módulo C++. Tengo que saber qué distancia máxima física me alcanza. Uso C++ para mejorar el desempeño de mi red óptica y dejarla encima de menos 22. O sea, claro, estoy llegando en una caja NAP a menos 23, menos 24. Ah, no, tiene que llegar a menos 22. ¿Por qué? ¿Por qué es fake eso? No necesito. No, señor. Necesito de más potencia óptica porque tengo NAPs con menos 27. ¿Y cuál es el problema? Voy a aumentar la potencia óptica porque estoy llegando con menos 27. No, una de dos. O la caja NAP tiene alguna pérdida en el camino, o con menos 27 voy a funcionar perfecto porque mis ONUs me llegan a menos 28. Y de la NAP hasta la ONU no existe más que 0,3 o más que 0,4 dBm de pérdida. 0,3 o 0,4. Eso significa que con menos 27,3, menos 27, como llega hasta menos 28 no hay ningún problema. Por tanto, no, eso es fake total. Necesito C++ porque tengo una torre wireless a más o menos de 20 kilómetros. Puede ser a más de 20 kilómetros o menos de 20 kilómetros. Necesito C++ porque tengo una torre wireless. ¿Cuántos abonados tiene una torre wireless? Un clúster normal va a tener 40 por cada lado. 4 por 4, 16, 160 abonados. ¡Ops! Ahí necesito mayor potencia óptica, porque 160 abonados me transmiten muchos datos. Entonces me aumenta el tráfico. Si me aumenta el tráfico necesito mayor potencia óptica. Por tanto, es verdad. Voy a necesitar cambiar al C++ porque tengo una torre wireless. Y generalmente no es una torre wireless. Es una torre wireless entre los 64 o los 128 abonados. ¿Ok? O sea, tengo 127 abonados residenciales y una torre wireless. 127 más 160 me da 287 abonados tengo conectados. Necesito de cualquier forma una C++. ¿Ok? Entonces, verdad. Si coloco C++ en el puerto PON,
o C++. La ONU tiene que ser C++ o C++. Acabamos de demostrar que no tiene nada que ver la ONU con la OLT. La OLT puede ser C++, y la ONU puede ser B+, sin ningún problema. ¿Verdad o fake? Exijo que mis técnicos dejen las ONU entre menos 18 y menos 22. Exijo que mis técnicos dejen. ¿Por qué eres tan malo con tus técnicos? ¿Por qué tienen que estar entre menos 18 y menos 22? ¿Quién te dijo eso? No seas explotador de tus funcionarios. Ellos pueden trabajar entre menos 15 y menos 25, o entre menos 16 y menos 26. Entre menos 15 y menos 25 es lo ideal, sí, eso es lo ideal. Pero exigir que tus técnicos trabajen en menos 18 y menos 22, siempre que alguien me dice eso, yo le pregunto, ¿por qué? Y no saben decir. Ah, no, porque es mejor. Pero mejor, ¿por qué? ¿En qué me da mejor calidad en menos 18 y menos 22? Bueno, no sé. Me dijeron. Ah, entonces, te dijeron una fake news. Cuanto mejor la señal en la ONU, más banda puedo entregar. Cuanto mejor la señal en la ONU, más banda puedo entregar. No, totalmente fake. Porque resulta que la banda en la ONU depende de los otros abonados. Porque yo tengo la limitación de que solamente transmito en ciertos momentos. Por tanto, es un fake. Cuanto mejor la señal en la ONU, si yo recibo y me consigo conectar entre la ONU y la OLT, puedo pasar hasta 2.5 gigas. En realidad, como la ONU tiene puerto gigabit Ethernet, no puede pasar más que 1 giga, ¿no? Para entregar planes de 150 megas o más necesito de más potencia óptica. Planos de 150, 300, 400, 500 megas, que se usa mucho el 500 megas. O sea, estoy entregando planos de alta velocidad. ¿Qué significa mayor velocidad y qué significa mayor tráfico en el puerto PON por causa de que tengo planes mayores? Significa que necesito un C++. Por tanto, eso es verdad. Necesito mayor potencia óptica. Si estoy con B+, y empiezo a entregar planos más altos de velocidad, tengo que colocar un C+. Si estoy con un C+, y entrego planos de muy alta velocidad, tengo que colocar un C++. Eso es verdad, no es fake. Con mayor potencia óptica garantizo que tendré margen cuando el láser del módulo PON esté en proceso de envejecimiento. Eso es típico que escucho. Siempre me dicen, no, Manuel, lo que pasa es que si el puerto PON comienza a degradar por envejecimiento, ahí yo les pregunto una cosa solamente. ¿Ustedes vieron algún módulo PON envejecer? Yo nunca vi. Nunca vi. Vi módulos quemados, en que o se le quemó el láser, o lo más típico, se le quemó el receptor. Por eso se lo tienen que cambiar. Aquí tienen empresas que están funcionando desde el año de 2012 y nunca cambiaron un puerto PON por envejecimiento. ¿Por qué? Y eso es bueno explicarlo. ¿Por qué? Porque resulta que como ellos trabajan con la potencia óptica justa, porque en la live de la semana pasada yo dije que el control de banda es, es una forma de la OLT controlar mejor la potencia óptica. Porque si tú controlas la banda en la OLT, el control de la banda va a hacer con que el paso de los datos sea menor de lo que necesita. Si yo le coloco 1 giga, va a transportar 1 giga. Si yo le coloco justo los 500 megas, o los 200 megas, los 150 megas, va a traficar los 150 megas. Eso me hace con que el tráfico total por puerto PON cae violentamente.
Entonces, si cae, ¿es por causa de qué? Porque el tráfico es directamente proporcional, o sea, la potencia óptica es directamente proporcional al tráfico. Y si es directamente proporcional al tráfico, todo va cayendo. Absolutamente todo. ¿Ok? Entonces yo no necesito, digamos, preocuparme con el envejecimiento del módulo PON. El módulo PON, el láser, envejece muy poco en GPON. ¿Por qué? Tengo un amigo mío que sabe mucho y él siempre explica lo mismo, él siempre dice lo mismo. Gracias a Dios, eh, el puerto PON no se quema ni envejece. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene control sobre él. Quien tiene control es la OLT. Perdón, el tráfico, ¿no? El tráfico en el fondo, porque la potencia óptica depende del tráfico. Entonces, ¿de quién depende darle más potencia o menos potencia en un puerto PON? Depende del tráfico de los abonados que están atrás de ella. Si hay más tráfico, el módulo PON aumenta el tráfico. Si hay menos tráfico, aumenta la potencia óptica. Si hay menos tráfico, disminuye la potencia óptica. ¿Qué es lo que significa esto? Significa lo siguiente. Significa que cuando yo estoy transmitiendo datos a través de la red, estoy transmitiendo lo mínimo posible. Y lo mínimo posible significa que es la potencia óptica mínima posible. Siempre voy a tener con margen. Siempre, siempre, siempre. Y eso es notado. Por ejemplo, ustedes deben, y si no lo han hecho, háganlo. Medir la potencia óptica en horarios de bajo tráfico y medir la potencia óptica en horarios de alto tráfico. Van a ver la diferencia. En horarios de bajo tráfico, la potencia óptica llega a menos 21, menos 22. En horarios de alto tráfico va para menos 18, menos 17, menos 19 dBm. Entonces, la potencia óptica... ¿Por qué? Porque la potencia óptica es directamente proporcional al tráfico. Y si yo administro eso, voy a quemar el láser, porque le voy a dar la mayor potencia posible. Entonces por eso que mi amigo dice, gracias a Dios, el ser humano no tiene control de la potencia óptica del láser de un puerto PON GPON. Y gracias a eso, esto, aparte de ser un fake, es una bendición de Dios. Tengo ONUs con menos 30 y funciona sin problema. ¿Será? Yo creo que lo primero que tienes que hacer es medir, si tienes menos 30, hay uno que tenía menos 31 y fuimos a medir cuántos paquetes perdía esa ONU en especial que tenía menos 30 o menos 31. ¿Ah? Y era una cantidad razonable. O sea, la latencia aumenta cuando yo aumento la distancia lógica. Tengo menos 30 dBm y ella funciona menos 28, me garantizan menos 27 o menos 28, por tanto yo voy a perder datos. Pierdo bits. Y al perder bits pierdo cuadros. Y al perder cuadros aumenta la latencia. Fake. De forma total. Chicos, es eso lo que yo les quería comentar, es eso lo que yo les quería decir. Es muy claro cómo funciona para mí la potencia óptica. Espero que haya quedado claro para ustedes también. Les pido mil disculpas por haber empezado 30 minutos más tarde, pero es precisamente lo que necesité para poder arreglar mi computadora, porque mi computadora me jugó una mala pasada. Traté de hacer el sincronismo y no me funcionaba de forma ninguna. Cuando apagué todo el computador y lo encendí de nuevo, ahí comenzó a funcionar. ¿Qué es lo que era? No sé. ¿Ok? Si alguien necesita esta presentación, pueden entrar en contacto con Ellen
Ellen Costa, ella está en ese WhatsApp, aquí. Ustedes le piden la presentación, esta presentación, ella se las va a mandar a cada uno de ustedes, ¿ok? Individualmente, ¿ya? Este es mi WhatsApp, si alguien necesita hacerme alguna pregunta, por favor me haga. Si alguien necesita hacer alguna pregunta aquí, también, si hay alguna duda. En todo caso, yo preferiría que me lo hicieran personalmente por el WhatsApp. Es más práctico para mí y es más rápido, que ahora estoy más cansado que otro poco. Son ya 10, son casi las 11 de la noche, 15 para las 11 de la noche, ¿ok? No se olviden que el miércoles, ahí sí, mi computadora va a estar funcionando perfectamente. El miércoles de nuevo a las 9 de la noche voy a hablar sobre redes desbalanceadas, redes asimétricas o desbalanceadas. ¿Por qué están en la moda hoy día? Voy a hablar de eso el miércoles, es día 27, miércoles 27 a las 9 de la noche, Brasil, Argentina, a las 8 de la noche, hora de Miami, Venezuela, y a las 7 de la noche, hora Colombia, Perú, Ecuador, ¿ok? Algunos países de Centroamérica también. A las 7 de la noche para ustedes, a las 8 de la noche, Miami, a la hora de Miami, quien está a la misma hora de Miami, y a las 9 de la noche Argentina, Brasil. Bueno, Brasil no hay nadie porque no hablan español, pero Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay y algún chileno. No sé si hay algún chileno ahí, pero también. No, el chileno es a las 8 de la noche. ¿Ok? Para los colombianos, algunos muchachos colombianos que deben estar aquí, les comento que voy a dar 3 cursos en Colombia. Uno en Medellín de Jipon Huawei y 2 cursos en Cali. Uno de proyectos para aprender a hacer proyectos y para aprender a supervisionar proyectos, a supervisar proyectos, ¿ok? Ese es el primer curso, es proyectos de redes FTTX, en Cali solamente, y después del proyecto de FTTX, el mismo curso que hice en Medellín lo voy a hacer en Cali, de Huawei, Jipon Huawei, de lo más básico hasta lo más avanzado, inclusive XGS-PON, prácticamente todo, en los 2 lugares, en Medellín y en Cali, ¿ok? El curso será en Medellín día 18, 19 y 20 de Huawei, y en Cali será el día 23, 24 y 25 de proyectos FTTX y el día 26, 27 y 28 de Huawei, ¿ok? Para que ustedes sepan. Chicos, muchas gracias. No sé si hay alguien que necesita alguna orientación. Yo creo que no. Yo los estoy viendo aquí. Pero en todo caso, de los que hay, llegamos a 86 muchachos y ahora hay 23. Algunos ya se fueron. Listo. Chicos, muchas gracias por todo, por haber tenido la paciencia y hasta el miércoles para los que quieran, los que les interesa la parte de redes desbalanceadas. Un abrazo a todos. Chao.